El gobierno de la República Dominicana firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de lo que se denomina preautorización en el transporte aéreo, que en inglés se habla de pre-clearing. Es un acuerdo que facilita que inspectores de migración de los Estados Unidos vengan a los lugares ya acordados con el gobierno dominicano, en este caso un aeropuerto, el de Punta Cana, y puedan chequear a los ciudadanos desde el territorio dominicano y hacer el vuelo como si fuese un vuelo interno de los Estados Unidos. 4 jueces salientes del Tribunal Constitucional, el 3 de febrero, dieron una rueda de prensa y emitieron una declaración advirtiendo las lesiones que este acuerdo provocaría en el caso de ser aprobado en el Tribunal Constitucional. Aún no está aprobado en el Tribunal Constitucional y uno de los jueces salientes fue Yotin Curi David, miembro de ese tribunal hasta diciembre del año pasado, a quien tenemos con nosotros y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Fausto, por invitarme al programa y sobre todo para tratar un tema tan importante como este del prechequeo. Tengo conmigo el documento que ustedes publicaron a La Nación Dominicana. Y en este documento los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, Leida Margarita Piña, Yotin Curi David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez, advierten lesiones que sufriría la soberanía de República Dominicana. ¿Podrías resumirlas? Sí, cómo no. Fausto, fundamentalmente, bueno, el acuerdo vulnera la Constitución, el artículo 3, el 6, el 252, sobre todo los dos primeros que se refieren a la soberanía y el principio de autodeterminación. Pero no solamente viola la Constitución, viola la Convención de Viena, el artículo 53 de la Convención de Viena, que obliga a los estados a guardar cierta reciprocidad, incluso declara nulos aquellas convenciones que lesionen las normas del derecho internacional público, como es cuando se refiere a los temas del principio de autodeterminación, que es el caso, o lo que es el dominio reservado, que es el término que se emplea en derecho internacional público. Entonces, las relaciones internacionales serían ilusorias si no existiese ese principio de igualdad, porque las naciones grandes se impondrían a las pequeñas, como es el caso nuestro, ¿verdad? Que somos un país pequeño y pobre. Pero también viola la Carta de las Naciones Unidas, que establece la igualdad y reciprocidad en todos los acuerdos internacionales, cosa que no se evidencia ni por asomo en el acuerdo de prechequeo, porque ese acuerdo, a mi juicio y al de los demás magistrados, es una cesión unilateral de soberanía. ¿Por qué llegar a tanto? Perdón, una cesión unilateral de soberanía. Nosotros le cedemos nuestra soberanía a Estados Unidos. Claro, porque ellos estarían expandiendo sus fronteras hacia nosotros para resguardarse, ¿verdad?, del terrorismo, de que personas indeseables no penetren a su territorio, pero en ese aspecto está lesionando la soberanía dominicana. Porque ¿cómo vamos nosotros a permitir, por ejemplo, Fausto, que aquí vengan personas uniformados, agentes norteamericanos, a hacerse cargo prácticamente de los procesos de migración y aduanas en nuestro país? Entonces, para unas cosas es un acuerdo, es territorio norteamericano para aplicar sus leyes en materia de decomiso, de incautación de bienes, pero para otras no. Cuando devuelven a un ciudadano, ahí es territorio dominicano. Y los gastos tendríamos que cargar, o sea, nosotros como país con eso. O sea, es totalmente desigual. Bien. Pero la República Dominicana y todos los países tienen acuerdos que permiten que las naciones tengan embajadas y delegaciones consulares, por ejemplo. Exacto. Allí, dentro de ese territorio, dentro del territorio nacional, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos, con su consulado y sus instalaciones, se opera con un régimen de leyes extranjeras. Exacto. ¿Eso no es ceder parte de nuestra soberanía? Sí, pero ¿Hay una diferencia? Hay reciprocidad en esos casos, Fausto. Reciprocidad. Claro, porque ellos tienen su embajador allá, nosotros tenemos el nuestro. Aquí, pero en este caso no.
Reciprocidad sí hay con el acuerdo con Canadá, por ejemplo, ya, porque son países equivalentes en el desarrollo económico. Ya. Pero el acuerdo también está con otros países, como por ejemplo las Bahamas. Creo que Bahamas, Jamaica y Irlanda, Arabia Saudita. y Arabia Saudita. Arabia Saudita, Y Arabia exactamente. Saudita. Pero lo de la reciprocidad es el aspecto central. No. Ese es uno de los puntos. Primero, viola la soberanía, que ya de por sí es muy grave. Porque la soberanía es ejercer la autoridad en un espacio físico concreto, hasta el límite de tus fronteras. En este caso, el acuerdo iniciaría por Punta Cana, pero se extendería a todos los demás puntos de entrada y salida del país. O sea, ese sería el plan piloto. Ya. Pero el tema para mí más grave todavía que ese es el de los refugiados, porque el acuerdo prevé que se designarían puntos de contacto entre ambos países y que en caso y que nosotros tendríamos entonces que consultar con los norteamericanos nuestras políticas de refugio y de asilo, cosa que es muy grave. Yeah. Si ese acuerdo, Fausto, hubiese sido aprobado cuando estábamos en el tribunal hoy, con la crisis que hay en Haití, el presidente Abinader no hubiese podido enviar un solo soldado a la frontera sin pedirle permiso a los Estados Unidos. Entonces, eso es muy grave. ¿Cómo? Gracias a Dios que no ha sido frontera aprobado. Claro, porque eso es decir, la operación Gavión. Gavión. No hubiese podido. No hubiese podido hacerse en el caso de que este acuerdo hubiese sido aprobado por el Tribunal Constitucional. Correcto, porque tendríamos, a menos que los Estados Unidos lo autorizaran, porque entonces ahí entraría lo que es la tutela de nuestra soberanía. Todas las medidas que adopte el gobierno a partir de la aprobación de ese acuerdo tendrían que ser consensuadas con los Estados Unidos. Y nosotros, con la situación particular que tenemos con esa frontera y con el vecino país, que aquí ya tenemos una cantidad de extranjeros exorbitante para lo que es nuestro territorio y nuestros recursos, imagínate tú que con esa situación particular tengamos nosotros que consultar con los Estados Unidos nuestras políticas de refugio. Pero hoy día el mundo está conectado, está comunicado, permanentemente ahí fluyen los migrantes, las personas buscando mejores condiciones de vida, oportunidades de trabajo, proyectos que se desarrollan. La República Dominicana necesita que vengan más ciudadanos americanos a disfrutar de nuestras playas, de los hoteles que tenemos. Nuestro comercio con Estados Unidos tiene que aumentar. La balanza comercial de la República Dominicana con Estados Unidos es deficitaria. Exacto. ¿En cuánto? En 7.000 u 8.000 millones de dólares por año. Así es. Este tipo de acuerdo no sería una forma de reducir ese déficit en la balanza comercial con Estados Unidos. En absoluto, Fausto. Eso no tiene nada una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hoy salió en la prensa que hay un incremento extraordinario en el turismo en nuestro país. O sea, eso lo que te demuestra es que el acuerdo del prechequeo no tiene absolutamente nada que ver con el incremento del turismo, porque eso está aumentando de manera espontánea por sí sola, por lo que son nuestros recursos naturales, por lo que es la calidez del dominicano. Esa es la añagaza, ese es el anzuelo, la carnada, de que eso incrementaría el turismo. ¿Dónde están los estudios que demuestren eso? Eso no es más que un pretexto para justificar la aprobación del acuerdo. Está demostrado que una cosa no tiene nada que ver con la otra y el turismo nuestro va a seguir aumentando en la medida en que tengamos instalaciones hoteleras, en que el país ofrezca seguridad, etcétera. Pero ya con el caso de los vecinos es distinto. Nosotros no tenemos los recursos ni las posibilidades de cargar con un exceso de población que nos viene constantemente desde... Pero este acuerdo no tendría absolutamente nada que ver con el tema migratorio haitiano. Bueno, sí tiene que ver con el tema de los refugiados, porque reitero, pero perderíamos nuestra soberanía. Ellos no vienen como refugiados. Bueno, son refugiados económicos, realmente. Claro, son refugiados económicos. Pero no se registran como refugiados. Es decir, son ciudadanos que migran buscando oportunidades de trabajo que la industria de la construcción, la agropecuaria, necesita de esa mano de obra. Bueno, fíjate, ese es otro tema, Fausto, que es bueno que lo tratemos también, además del prechequeo. Para mí, el logro principal del Tribunal Constitucional, la sentencia más emblemática, es la 168.13. ¿Qué pasó?
que luego se aprobó la ley 169-14 para restarle efectos. Es la ley más consensuada políticamente en República Dominicana. Esa ley fue redactada por una oficina de abogados en los Estados Unidos, la firma Steptoe & Johnson. Yo la tengo en inglés, la tengo en español. Fue aprobada por el Congreso sin cambiarle un punto ni una coma, para restarle efectos a la sentencia, desvirtuarla, y eso está en el Tribunal Constitucional. Hay varios recursos impugnando esa ley, y al día de hoy eso no ha sido fallado. O sea, lo que se hizo en principio, lo que se hizo con las manos, vamos a decirlo con un refrán popular, ha sido deshecho con los pies. No, esa ley tiene que ser declarada inconstitucional necesariamente en el Tribunal Constitucional. Como ese acuerdo tampoco debe ser devuelto, debe ser retirado y examinado, y sobre todo ese tema de los refugiados, que es el más grave de todos, además de las lesiones a la soberanía, también tiene que ser revisado. Ese acuerdo no puede ser aprobado. Para mí esos son los dos retos más grandes que tiene el tribunal actualmente, la 169-14 y ese acuerdo de prechequeo. Si se cumpliera, por ejemplo, la petición que tú estás haciendo en este momento, que coincide con Katia Miguelina Jiménez, que en la conversación que hemos sostenido nos dijo, bueno, yo recomiendo al presidente Luis Abinader retirar el acuerdo que fue presentado por el Poder Ejecutivo para avalar este acuerdo entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos de América en relación con la preautorización en el transporte aéreo. Así es. Este documento fue firmado en Santo Domingo el 1 de diciembre del 2016, en duplicado en idioma inglés y español, firmado por Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y James Wally Broster, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos en República Dominicana. Así es. Fíjate, Fausto, que el presidente Abinader le impidió a China hacer inversiones alegando, ¿verdad?, pretextando, lo cual tiene razón, lesiones a la soberanía por tratarse del tema del puerto de Manzanillo, los puntos de entrada y de salida. Sí. Eso fue reciente, estamos hablando de este gobierno, del presidente Abinader. Restringió inversiones, pretextando, obviamente, y tiene razón, temas de soberanía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si ejercemos esas facultades frente a China, que es correcta, es legítima, entonces no hagamos lo propio con los Estados Unidos? Lo que es igual no es ventaja, dice el refrán popular. Si usted bien le limita las inversiones a una potencia emergente como China, por tratarse de temas sensitivos para la seguridad nacional, pues con mayor razón tenemos que hacerlo con los Estados Unidos, porque quienes nos invadieron en el pasado siglo 2 veces fueron los Estados Unidos. Claro. Ahora, un factor que normalmente no se toma en cuenta y que parece ser que los gobiernos sí toman en cuenta es el tema de, por ejemplo, remesas. La República Dominicana recibe unos 8.000 millones de dólares por año en remesas. Correcto. Esas remesas vienen de ciudadanos dominicanos establecidos en los Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos ciudadanos dominicanos viven, trabajan y se desarrollan con su familia en los Estados Unidos? Sí. Sí, eso es correcto. Puede ser que haya 2 millones de personas. Sí. O 1,5 millones de ciudadanos dominicanos o americanos de origen dominicano. Cuando tú preguntas cuántos ciudadanos viven de República Dominicana, viven, desarrollan, hacen actividad en la República Popular China. Sí, perfecto. Pero hay una distancia muy grande. Claro, claro. Por tanto, y además hay una relación histórica que se toma en cuenta. Claro. ¿No beneficia eso, por ejemplo, el acuerdo pre-clearing a los ciudadanos de origen dominicano? No beneficia para nada a los ciudadanos. Eso beneficiaría en dado caso a los norteamericanos para evitar las largas colas que tendrían que hacer cuando retornen a los Estados Unidos. Pero ese tema se resuelve, como bien lo dijo Katia Miguelina en el programa, con un programa que es el Global Entry. Hay una serie de programas de viajeros seguros que pueden perfectamente resolver ese problema, de manera que si el pretexto es no hacer largas colas en los aeropuertos, lo cual ciertamente es molestoso, eso se resuelve sencillamente con 60, 80 dólares, que no es nada para lo que se gastan esos turistas en los costosos
complejos de Punta Cana. O sea, son centavos, ¿verdad? De manera que ese no sería el pretexto. Pero volviendo al tema que tú señalabas de que hay muchos dominicanos en los Estados Unidos, yo leí hace tiempo un trabajo, Fausto, muy interesante, que decía que eso obedece, decía el trabajo, salió creo que en el periódico El Caribe, que esa política es una política diseñada por los Estados Unidos desde hace muchos años de conceder visas a los dominicanos para que emigren y a la vez sustituir a esa población con mano de obra haitiana, para desnacionalizar la mano de obra. Por eso es que son tan flexibles en la política de concesión de visas con los dominicanos más que con otros países latinoamericanos, a fin de que se produzca ese fenómeno de resolver un problema a expensas de... Es decir, que Estados Unidos estaría resolviendo el problema haitiano por la vía dominicana. Por la vía dominicana. Y para eso concede generosamente visas a muchos dominicanos para que puedan ganarse la vida allá, porque prefieren ellos migración dominicana y no migración haitiana. Pero la migración haitiana viene hacia acá. Pero concede visa a los haitianos también. Sí, pero más generosamente, el país con el cual es más generoso en la concesión de visas es con la República Dominicana, precisamente por esa situación particular. Tú sabes que en Miami se concentra la mayor cantidad de haitianos que vive en los Estados Unidos. Sí. Y que la comunidad haitiana es mayor que la comunidad dominicana en Miami. Sí, ¿Tú sabías eso? Sí, pero... No, claro. Claro, pero fíjate, los Estados Unidos tienen una población y un territorio que pueden perfectamente... eso no es nada si tú sumas la cantidad de población y lo divides entre el número de kilómetros cuadrados. No es lo mismo de allá para acá, que vengan hacia acá, porque nosotros somos un territorio pequeño con una economía también limitada. O sea que no, son situaciones difíciles. Bien, la preocupación de ustedes como juristas, ex miembros del Tribunal Constitucional, es evitar que el Tribunal Constitucional avale un acuerdo que, según ustedes, lesiona la soberanía de República Definitivamente Dominicana. ¿Cuál es la institución responsable institucionalmente del cuidado, protección y defensa de la soberanía de República Dominicana? Bueno, según la Constitución de la República. Claro, fundamentalmente el gobierno tiene que defender, todos los dominicanos tenemos que defender la soberanía. Entonces el gobierno firmó este acuerdo. Correcto. Es un acuerdo que lesiona la soberanía. ¿Cómo se protege la soberanía? Claro. La soberanía se protege guardando el debido celo y con funcionarios responsables que eviten que ese tipo de acuerdos puedan contar con el aval de nuestras autoridades. Por eso es que estamos luchando en contra de ese acuerdo. No tenemos absolutamente nada contra el Grupo Punta Cana, por el contrario, tenemos buenas relaciones de amistad, pero antes que nada somos dominicanos y nosotros, por ejemplo, lo que a nosotros más nos preocupa es el interés nacional. Si la defensa del interés nacional es ser nacionalistas, pues amén, lo somos. Pero para mí eso es sagrado, lo que es la defensa del interés nacional. Eso debe protegerse desde todas las instituciones públicas, del Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Ejecutivo, todo. Danilo Medina y Miguel Vargas, que firmó este acuerdo con el aval del presidente Danilo Medina, debió emitirse un decreto para que Miguel Vargas pudiera firmar este acuerdo. Me imagino que sí, claro. Entonces, ¿lesionan ellos la soberanía nacional con ese acto? Bueno, claro que sí, la lesionan y lo que pasa es que, recuerda tú que lamentablemente somos un país de una soberanía limitada, pero aunque seamos un país dependiente y pobre, muy dependiente económicamente de los Estados Unidos, pero también tenemos que preservar el poco de soberanía que tenemos. Lo que pasa, Fausto, es que nuestros gobiernos se han endeudado hasta los tuétanos y al nosotros perder la soberanía económica, en parte, nos colocamos en una situación de extrema fragilidad frente a esas grandes potencias. Yo leí hace muchos años en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, un diálogo entre el maestro Septembrini y Hans Castor, que es el personaje principal, donde Septembrini le decía, un hombre es independiente cuando lo es económicamente. Esa frase nunca se me ha olvidado. Lo mismo pasa con los países. Un país es independiente cuando lo es económicamente y desafortunadamente en la medida en que incurrimos en esa deuda tan onerosa. De hecho, el año pasado fuimos el país en que más deuda incurrió en toda América Latina. En esa medida nos debilitamos.
Entonces, ese es un punto también que yo quería señalar. A mí me llama la atención. Ustedes, 4 miembros del Tribunal Constitucional, no pudieron rechazar el acuerdo, porque se mantuvo y no hubo una decisión en contra del acuerdo. Bueno, 4 salientes. 4 salientes. Exactamente. Pero había otros que también rechazaban el acuerdo. Correcto, que todavía están en el tampoco tribunal. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes no lograron rechazar el acuerdo? Bueno, porque eso queda ahí pendiente como un fardo que en cualquier momento puede venir alguien y aprobarlo. Sí, claro. El problema es, Fausto, que la Constitución nos impone una mayoría extraordinaria. Somos 13 miembros, se requieren 9 votos. El origen de esa medida lo que la inspiró es que no se podría concentrar en una mayoría simple tanto poder, y que por tanto era necesario alcanzar el mayor consenso posible, y por eso se aprobó esa mayoría de 9. De 9, que es muy difícil de alcanzar. Sí. Pero eso ha favorecido para que casos como estos no sean aprobados. Porque pero hay la posibilidad de que ahora se apruebe. Sí, claro, hay la posibilidad. Precisamente por eso estamos alertando a la opinión pública de los peligros que supone que acarrea ese acuerdo en caso de ser aprobado. Porque, reitero, perderíamos nuestras facultades soberanas y sobre todo con el tema de la frontera, donde tenemos que tener un control férreo sobre la misma. ¿Esta aprobación sería un solo acto y nada más? ¿No sería recurrible en ninguna otra instancia? No sería recurrible. Es última instancia. Última instancia, de ahí pasaría al Congreso. De ahí pasaría al Congreso, donde podría continuar la lucha y que es más abierto, pero ya el tema ya sería de protestar frente al Congreso Nacional. Bien, vamos a ver otros aspectos de este acuerdo en este diálogo con Yotin Curi David, ex miembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana, jurista e hijo de uno de los más distinguidos juristas de República Dominicana, don Yotin Curi, igual que su hijo. En un momento volvemos. Yotin, te agradezco que hayamos tenido la oportunidad de hablar de estos aspectos que son de carácter jurídico, de soberanía, que es un tema de preocupación para ustedes, pero me interesa saber, el otro tema es, ¿por qué Estados Unidos incorporó al aeropuerto de Punta Cana, que no es el aeropuerto, digamos, central e histórico de República Dominicana, que está en la capital, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Tú conoces las cartas de Aerodón pidiendo que fuera incorporado el Aeropuerto Internacional de las Américas como parte de ese programa en equidad y en igualdad de condiciones? No conozco la carta, pero yo te decía, Fausto, que el tema es introducirlo por, no sé por qué razón, por Punta Cana, para luego extenderlo a los demás puntos de entrada y salida, entre los cuales estaría incluido, porque ese es el plan, el Aeropuerto Internacional de las Américas, obviamente, y otros más. Pero ese es el inicio en Punta Cana, por razones estratégicas probablemente. Pero lo que veo es que ellos quizá entenderían que por ahí es que hay el mayor flujo de turistas. En las comunicaciones, que son varias, del Aeropuerto Siglo XXI, Aerodón, sí, dice que el Aeropuerto Internacional de las Américas es el que tiene mayor flujo de visitantes norteamericanos hacia República Dominicana, y que ellos desde el año 2016 están enviando comunicaciones al gobierno americano para acogerse a ese programa y que nunca han recibido respuesta. Bueno, esa es una buena pregunta, Fausto. Habría que ver por qué entonces quieren hacerlo por Punta Cana, porque si los Azuri, el grupo Azuri quiere eso, que es el grupo Punta Cana, no, alguna razón tendrá también. No tiene nada que ver el grupo Azuri. No, porque es una compañía que se llama Vinci, es un administrador o manejador de fondos de inversión que tiene la administración de los aeropuertos del Estado Dominicano concesionado y que antes estuvo en manos de Aerodón, de los Azuri, pero Azuri, que ya no es. Ya no es. Los Azuri quieren construir un aeropuerto. Sí, precisamente tiene un conflicto. En la zona este. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, este tema, ¿no es un tema de competencia para ti como jurista, como abogado, que se conceda este tipo de facilidad para un aeropuerto que es privado
y para los aeropuertos públicos no se conceda? Bueno, no debe concederse. Porque es el Estado Dominicano el que está firmando el acuerdo. Correcto, pero el problema es que a mi juicio no debe concederse en ningún aeropuerto. A ninguno. Absolutamente a ninguno, ni al de Punta Cana, ni al de las Américas, ni a nada. ¿Tú crees que hay que hacer lo que hizo Corea? Sí, sí. Corea decidió sí, que no. Que no. Que no quiere el acuerdo. Y España también. La prensa española lo calificó como un regalo envenenado. Yo tengo, he visto, lo he estudiado bien por internet. Asimismo, un regalo envenenado y rechazó ese acuerdo. Yo entiendo lo mismo. Aquí nosotros tenemos que rechazar ese acuerdo, máxime con el tema de los refugiados, reitero, que es lo más grave. Y además porque vulnera la soberanía en múltiples aspectos. Y además choca con el precedente 315 del año 2015, en el cual el tribunal declaró inconstitucional un acuerdo en el que le otorgaba un estatus privilegiado a el personal de los Estados Unidos. Entonces, si en ese caso se hizo, a fortiori, como decimos los abogados, con mayor razón tenemos que hacerlo en este caso, porque entonces el tribunal entraría en contradicción con ese precedente. Tendría que cambiarlo, y en caso de que lo cambie, tiene que explicarlo, y explicarlo muy bien, por qué lo haría. Entonces, no se toma en cuenta en estos casos la cuestión de las facilidades y de las oportunidades que obtiene un área fundamental, vital, columna vertebral de la economía dominicana como el turismo. ¿Tú no crees que el turismo merece de República Dominicana que un aeropuerto de tanto crecimiento como el aeropuerto de Punta Cana tenga esta facilidad? No, para nada, porque precisamente hoy leí en la prensa, precisamente en el día de hoy, Fausto, que hay un incremento exponencial del flujo turístico hacia nuestro país, y eso ha sido sin necesidad de ese acuerdo. Entonces, ese acuerdo en absoluto va a incrementar el número de turistas. Eso es que eso es falso, eso es lo que se ha querido vender a la opinión pública. El hecho de que eso se apruebe o no, nada va a contribuir al incremento o al descenso del turismo en nuestro país. O sea que eso sencillamente es una cesión unilateral de soberanía y no puede pasar tal como está. Eso tiene que revisarse y volver nuevamente. Lo que pasa es que no se quiere hacer, se quiere aprobar tal como está. Entonces, ¿quiénes son los que tienen ganancia de causa con el acuerdo? ¿El gobierno americano? Bueno, obviamente. ¿En República Dominicana? Obviamente, porque entonces tendríamos nosotros que consultar con los norteamericanos una serie de aspectos que hoy día podemos hacerlo libremente. Es decir, ¿por qué limitar mi aspecto del dominio reservado del Estado sin ninguna reciprocidad y sin recibir nada a cambio? O sea, nosotros no recibimos nada a cambio, no ganamos absolutamente nada firmando ese acuerdo. Absolutamente nada. Yo viendo el acuerdo, obviamente, Familia Rainieri, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, esto le favorece de manera extraordinaria porque obviamente convierte a su aeropuerto en un aeropuerto de una apetecida vocación internacional. Más líneas aéreas, más vuelos hacia República Dominicana y hacia ese aeropuerto correcto, específicamente. Correcto. Yo creo que tienen toda la razón. Sí, desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Claro. Y hacer gestión frente al Tribunal Constitucional. Bueno, perfecto. ¿No sería ese el motivo por lo que habrán llegado nuevos miembros del Tribunal Constitucional en sustitución de los salientes que tienen la vocación de empujar este proyecto? Podría ser, Fausto, eso es una buena hipótesis, y sobre todo que en el Consejo Nacional de la Magistratura, en las últimas evaluaciones, esa era una pregunta recurrente. O sea, daba la impresión de que se quería construir esa mayoría inducida por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, sí, pero lo cual a mí me resultó muy sospechoso, porque ese es un aspecto que no debe ventilarse públicamente, porque se supone que es objeto de una decisión, y de una decisión muy delicada. O sea, sin embargo, esa era una pregunta recurrente a muchos de los aspirantes, y algunos están ahí. De manera que ese es un tema delicado, Fausto. Yo te diría que... Pero igual en el Consejo de la Magistratura... Se entiende desde el punto de vista de los intereses económicos. En el Consejo de la Magistratura se hacen todo tipo de preguntas. Sí, pero no... Pero esas preguntas de casos pendientes no se estilan. No, pero las preguntas sobre las tres causales
estaban presentes en todas las evaluaciones. Pero eso no está que se hicieron. En el tribunal todavía, el tema de eso no está en el tribunal. O sea, eso es otra pero cosa. Se habló de las tres causales. Sí, se habló de las tres causales. Si se pregunta sobre el acuerdo de preautorización o prechequeo para el transporte aéreo a través de un aeropuerto, que en este caso es el de Punta Cana, no es porque haya una intención maliciosa de llevar a gente que apruebe. Pero genera suspicacia y es de mal gusto, porque esos son temas que no deben ventilarse, porque son precisamente quien tiene que decidirlo es el tribunal. Eso no debe estarse ventilando públicamente, ese tipo de y menos en un conclave como ese, donde se van a elegir nuevos jueces. Pero bueno, de todas maneras, eso fue lo que nos alertó y lo que nos movió a dar esa rueda de prensa que dimos el 3 de febrero, que ofrecimos a toda la opinión pública y que mantenemos cada vez con mayor fervor, y cada día, si tú observas en las redes, tenemos más apoyo con relación a este tema. Porque ustedes han tomado este tema como un tema de común trabajo de los salientes jueces del Tribunal Constitucional. No. Pero yo le he dado seguimiento, porque no solamente nos reunimos en esa ocasión, no nos hemos vuelto a reunir más, ni le hemos dado seguimiento, y eso es un tema que ha calado en la opinión pública y de manera espontánea se ha generado en las redes sociales un gran apoyo, que yo lo veo constantemente, me viven llegando mensajes y estoy pendiente y veo que la gente se opone en su gran mayoría a la aprobación de ese acuerdo. Me llama la atención que tú dijeras que había una última instancia, que era el Congreso. El Congreso. Si el Tribunal Constitucional da el aval a este acuerdo, iría al Congreso a discutirse. ¿Iría al Congreso a ser discutido este documento? Claro, ya después de que el Tribunal Constitucional lo aprobara. Exactamente. Es decir, el Tribunal Constitucional lo que hace es que dice, aplica a la Constitución, no es contradictorio. No es contradictorio. Correcto, luego va al Congreso, donde podría ser rechazado también. Entonces sería otra instancia. Exactamente. Ya ese sería el último, ¿verdad?, escenario donde se discutiría el acuerdo. ¿Y el Tribunal Constitucional cómo quedaría en caso de que el Congreso rechazara el acuerdo por un motivo diferente del que el Tribunal Constitucional ha considerado? Bueno, yo creo que quedaría muy mal, Fausto. Quedaría muy mal, quedaría definitivamente muy mal. Y quedaría mal incluso si lo aprueba el Congreso. Quedaría mal, porque eso es lo que va a evidenciar es una penosa subordinación de una etapa colonialista felizmente superada. Entonces, ¿para qué somos República Dominicana? Vamos a quitarnos el nombre de República, todos los vuelos nuestros que sean internos, como el caso de Puerto Rico. Tú vas de Puerto Rico a Nueva York, es un vuelo interno, un vuelo doméstico. Y vamos entonces a operar, ¿verdad?, aquí con un gobernador, quitemos el nombre de República Dominicana y vamos ya a ceder definitivamente nuestra soberanía. Por eso yo entiendo que eso ni debe ser aprobado ni en el tribunal ni en el Congreso. Y tengo la esperanza de que recapaciten, de que nuestras autoridades tengan la debida sensatez, el debido tino para estudiar y examinar eso con mucho cuidado. Yo sé que tú eres una persona muy reflexiva y que tú tienes un estudio de todo lo que ha ocurrido luego de tu salida del Tribunal Constitucional, pero yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué papel juega Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional en este proceso en relación al preacuerdo de transporte aéreo en República Dominicana? Bueno, eso habría que ver cuando se someta a votación, Fausto. Ahí veremos quiénes son los votos disidentes, quiénes la aprueban. Ahí cada juez va a comprometer su propia responsabilidad, porque los votos evidencian. Pero yo no te estoy hablando de un juez cualquiera, del Tribunal Constitucional, de un miembro. Estoy hablando del presidente, la persona que decide la agenda del Tribunal Constitucional. Bueno, yo no me quiero inmiscuir en esos aspectos internos del tribunal, Fausto, porque yo no pertenezco al mismo, pero sí te puedo decir... No, pero yo no te estoy hablando de ahora, yo te estoy hablando de que tú me digas el papel que jugó, por ejemplo, en este proceso, mientras tú estuviste como miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, no, se llevó múltiples veces al Pleno,
y en ninguna obtuvo los votos. Pero se llevó en procura de que tuviera los votos. Sí, pero no los obtuvo. No los obtuvo, felizmente, y espero que no los obtenga. Pero ahora con la nueva matrícula, no se sabe, ¿verdad? Porque al renovarse, es un tema también de ideología. Sí. Cada uno tiene su forma de pensar, su cosmovisión. Pero hay formas gerenciales, administrativas, que puede tomar el presidente del Tribunal Constitucional para hacer que un proyecto tenga aval o no. Bueno, ¿cómo se consensúa internamente en el Tribunal Constitucional? Bueno, ¿cómo se consensúan las decisiones, las sentencias? Bueno, un presidente siempre tiene obviamente peso en la matrícula, por múltiples aspectos. Usted sabe que este es un país esencialmente presidencialista, no solamente en todas partes, pero te reitero, felizmente, Fausto, eso no logró calar mientras estuvimos ahí, y espero que tampoco pueda pasar, por lo menos así tal y como está en esta nueva composición. Cuando se pasa por el Tribunal Constitucional, ¿se hace algún pacto de confidencialidad de cómo se toman las decisiones para que no se sepa? Bueno, ese es un tema ya que tiene que ver con la ética de cada magistrado, pero yo te reitero, al momento de dictarse la decisión, se ve quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, porque el que no está de acuerdo tiene que dar un voto salvado o un voto disidente. No, pero yo no me refiero a una decisión en particular, yo me refiero, tú saliste del Tribunal Constitucional. Sí. Tú estás comprometido a no revelar cómo se toman las decisiones dentro del Tribunal Constitucional. No es que estoy comprometido, pero debo observar, ¿verdad?, cierto cuidado al referirme al órgano. Por ejemplo, ¿cuándo le dicen a Yotin Curi, redacta esa sentencia? No. Eso va a un programa a un sorteo. A un sorteo, y al magistrado que le toca elabora un proyecto y lo discute en el Pleno. El Pleno le dice, bueno, no estamos de acuerdo, redáctalo así. Si es que una mayoría está de acuerdo, redáctalo de esta manera. Y si yo, por ejemplo, soy el ponente, no estoy de acuerdo, lo redacto como el Pleno indica, como veo que la mayoría está inclinada, y yo entonces en ese caso, ¿qué hago? Un voto disidente. Bien. Cuando se discutió el preacuerdo en el momento que ustedes estuvieron allá, ¿a quién se le encargó la redacción de la sentencia? No recuerdo, Fausto, la verdad, no recuerdo pero yo creo que no se llegó a hacer ninguna sentencia. No se escribió ninguna sentencia. No, porque eso de inmediato generó mucho resquemor, mucho rechazo, y hubo posiciones encontradas, fuertes discusiones, pero no se llegó a hacer ningún proyecto. Creo que no, hasta el momento que yo estuve ahí. Ya. Sí. Es decir, que un caso, cuando es llevado al Tribunal Constitucional, como este preacuerdo migratorio o de transporte aéreo, se mantiene en el Tribunal Constitucional mientras haya posibilidad de someterlo a votación. Mientras no se alcance la mayoría de 9 votos, se queda congelado, que es lo que ha pasado con el acuerdo. Porque años y años. Y ha pasado con otros expedientes, no solamente con ese. Hay casos que son tan conflictivos que nunca no se alcanzan y se quedan ahí. Ese es uno de los problemas de esa mayoría extraordinaria. Por eso es que en algunos sistemas está el voto de calidad, que es cuando hay un empate, por ejemplo, cuando es un número par, si fuésemos 12 y no 13. El presidente tiene un doble voto. Exactamente, quiebra el empate. Y entonces por donde él vota. Eso lo tiene el presidente en el Consejo de la Magistratura. Correcto. Y en España es así también, en el Tribunal Español. Pero en el nuestro no, se requiere una mayoría reforzada. Sobre ese tema que le hice a Katia Miguelina Jiménez, ella dijo que qué bueno que no es así en el Tribunal Constitucional. Bueno, así es. Porque parece que hubo casi un empate en relación con el autorización en el transporte aéreo. Bueno, estuvieron bastante divididas las opiniones, sí, a favor y en contra. ¿Cuántos votos? No recuerdo ahora el número de votos, pero no creo que fuera así tan pareja, pero no hubo. ¿Y hay alguna posibilidad de sacar un tema de circulación, de que vuelva al Tribunal Constitucional después, que se pueda votar en contra, por ejemplo? ¿O solo es a favor? No, o a favor o en contra, claro.
Pero en este caso lo que debería hacer el presidente es retirarlo, o el gobierno retirar ese acuerdo, revisarlo y volverlo a someter, y quizás pase con mayor facilidad, enmendando todos esos puntos que hemos tratado, que lo hacen inconstitucional. Porque la verdad que así, tal como está, resulta muy cuesta arriba aprobar eso, Fausto, y de hacerlo va a generar un gran rechazo en la opinión pública, yo estoy absolutamente seguro. Es decir, que tú aprobarías el acuerdo en el caso de que haya, por ejemplo, reciprocidad para que República Dominicana pueda que se elimine el anexo de los refugiados, el tema de los refugiados, exacto, y ya se subsanarían una serie de puntos y se viabilizaría su aprobación. Y en la parte de impuestos, facilidades al personal de Estados Unidos, todo eso habría que revisarlo. Eso también habría que revisarlo también, claro, porque ellos no pueden para unas cosas aplicar su ley, para otras, para lo que no le conviene a la ley dominicana, y tampoco deberían gozar de una serie de atribuciones de acuerdo con la Convención de Viena. Es decir, ellos tendrían prácticamente un estatus diplomático. El personal migratorio exactamente, de Estados Unidos. Ya. Tendrían privilegios especiales que tendrían los inspectores migratorios. Correcto. De República Dominicana en Estados Unidos. Que podrían portar armas, que podrían tener macanas, elementos de seguridad, etcétera, todo eso, y estarían haciendo el chequeo, y el vuelo sería del dominicano desde Estados Unidos hacia República Dominicana como un vuelo interno. Un vuelo interno también, claro. Eso es lo que corresponde, ¿verdad? Al menos eso establece la Convención de Viena, que supone que debe prevalecer cierta igualdad entre estados grandes y estados pequeños, porque si no, repito, serán ilusorias las relaciones internacionales. ¿Algún sector, sociedad civil, empresarios, asociación empresarial, se acercó a Yotin Curi, se acercó a alguno de los jueces que salieron del Tribunal Constitucional por haber emitido el 3 de febrero este documento? No. Con una advertencia a la nación dominicana. No, nadie se ha acercado. Nadie se ha acercado. No, absolutamente. ¿Ustedes no han tenido ningún tipo de reacción? No, absolutamente ninguna. ¿Negativa? No, claro, ha habido gente que nos ha criticado, que labora para esos sectores, obviamente, abogados. Pero bueno, esas son opiniones que se entienden porque son gente que trabajan para esos grupos. Muy bien. Claro. Vamos a hacer una última pausa, Yotin Curi, con este tema tan relevante e importante. Y vamos a la última parte a hablar algunos otros aspectos ya finales relacionados con este acuerdo de preautorización de transporte aéreo entre Estados Unidos y República Dominicana. En un momento retornamos. Yotin Curi, el tema de los refugiados, a mí me gustaría destacarlo un poco más, porque he visto el acuerdo y solo después de haber visto el acuerdo es que me doy cuenta que detrás del acuerdo hay una página que forma parte del acuerdo, pero que es adicional y que se refiere al punto de vista, a los arreglos, digamos, sobre el tema de refugiados. ¿Por qué poner en este acuerdo el tema de los refugiados como parte del mismo? Ciertamente eso no se entiende, Fausto, porque si es un tema de prechequeo, ¿por qué incluir eso? Eso es precisamente uno de los aspectos que a nosotros nos resultan más sospechosos. Es un tema que no tiene nada que ver con el objeto principal, que es el prechequeo, el preclearance. Sin embargo, al colocar eso, obviamente genera suspicacia, porque el tema, las políticas de refugio son aspectos del dominio reservado de los estados. Y eso no puede ser tutelado ni consensuado con ningún otro país. De manera que al nosotros ver eso y analizar, poner en contexto, ¿verdad?, nuestra realidad geopolítica, obviamente llegamos a la conclusión de que eso es algo que debe ser retirado de inmediato. Eso es uno de los aspectos que de ser retirado podría facilitar que el acuerdo fuese aprobado. Claro que subsistirían otros puntos, como el relativo a la soberanía y una serie de aspectos, pero yo te diría que en su mayor parte eso descargaría de presión el tema de la discusión, porque
ese tema de consensuar nosotros con los Estados Unidos un aspecto inherente a nuestra soberanía, como es la política de refugio, al igual que lo es la nacionalidad, por ejemplo, esos son temas que no se negocian, y mucho menos nos incluyen en un acuerdo de este tipo. Todo el mundo conoce que Estados Unidos no entrega a sus ciudadanos a ningún otro estado para ser juzgado. Así es. Todo el mundo sabe que Francia tampoco entrega a sus ciudadanos para ser juzgados, aunque hayan cometido crímenes o delitos. Todo el mundo sabe que Estados Unidos no ha firmado las convenciones sobre extradición, crímenes de guerra. Así es. No lo permiten, sobre todo porque ellos protegen a sus ciudadanos, independientemente del tipo de crimen que haya cometido. La tradición es que los dominicanos entregamos a nuestros ciudadanos a Estados Unidos deportados. Colombia hizo una fuerte discusión, pero finalmente comenzó a entregar a sus ciudadanos a Estados Unidos. ¿No podría Estados Unidos como imperio influir para que República Dominicana permita que este tipo de arreglo le facilite la seguridad interna de Estados Unidos y los terroristas que pudieran entrar por esta vía se queden aquí y no vayan a Estados Unidos? Bueno, fíjate, uno de los puntos claves es ese, Fausto. Ahí me dijo un amigo que es abogado en los Estados Unidos que uno de los temas que ellos quieren es que las personas que solicitan refugio no lleguen al territorio norteamericano, porque cuando llegan y el caso va a corte, se quedan allá. Eso dura, se prolonga mucho tiempo. Totalmente. Y en el interregno, ¿qué hace? Sí. Se casan. Sí. Y al casarse, buscan mecanismos. Sí. Pero están allá. Sí. Entonces, los que derribaron las Torres Gemelas estaban allá. Exactamente. Esto es una forma de ellos controlar y para que no toquen sus costas. Entonces ellos tienen mayor control, eso se entiende. Pero el problema es entonces nosotros. Entonces, todos los terroristas, toda la gente indeseable que ellos no quieren en su territorio, entonces no lo dejan aquí, lo dejan en estos países. Entonces, ese es un tema también a discutir, ciertamente, bastante delicado. Pero el amigo que es abogado me explicó que esa es la razón fundamental por la cual ellos quieren extender sus fronteras a terceros países, es para que no lleguen allá y así ellos tener mayor control y mayor seguridad para ellos. Pero entonces, ¿qué queda de los demás? Ese es el tema. Y se puede plantear, digamos, una relación de igualdad o de respeto y de apoyo entre países con un esfuerzo para que el terrorista se quede contigo y no conmigo. Bueno, ese es un punto. Entonces, sí, de aprobarse eso, Fausto. Entonces, la ley que aprueba este acuerdo en Estados Unidos dice muy claramente que la intención es evitar que los terroristas entren a territorio americano. Claro, evitar que entren a territorio. Pero ellos extienden su territorio hacia otros lugares para que no puedan penetrar al territorio americano. Exactamente. Nosotros somos una protección, seríamos, en caso de que el tribunal, un escudo. Un escudo. Entonces, en ese caso, muy bien, ellos resguardan su seguridad, pero nosotros nos convertiremos entonces en un basurero de terroristas, de refugiados y de gente que indeseables, que ellos no quieren en su territorio, tenemos nosotros que cargar con ellos, y muchos de ellos no necesariamente serían dominicanos, podrían ser de otros países, nacionales de otros países, italianos, por ejemplo, suizos, de cualquier otra nacionalidad. O sea, que ese es un tema que, claro, a ellos les conviene, pero no a nosotros, de manera que se requiere mayor equidad al momento de debatir esos puntos que ciertamente son interesantes. ¿Tú tendrías la oportunidad de hacer un mensaje, por ejemplo, para los miembros del Tribunal Constitucional sobre este aspecto, aunque ustedes lo discutieron muchas veces con ellos? ¿Cuáles son los puntos técnicos, jurídicos, que no son necesariamente ideológicos, que tú entiendes que deben tomar en cuenta? Bueno, fundamentalmente. Constitucionalmente. Fundamentalmente es el tema de la soberanía, es fundamental. El tema de los refugiados, el tema de que restringe nuestra potestad sancionadora en los aeropuertos,
porque se aplicaría en gran medida leyes norteamericanas en territorio dominicano, eso es una extraterritorialidad de la ley que está también prohibido en el derecho internacional público. Hay muchos aspectos, Fausto, que habría que revisar de ese acuerdo y definitivamente eso no puede pasar tal como está redactado. Yo lo que aconsejaría es que sea retirado, que los jueces lo devuelvan a fin de que eso sea nuevamente debatido y reintroducido al tribunal, ya subsanado toda una serie de puntos que realmente hacen que sea imposible aprobarlo tal como está, y de hacerlo sería lesivo al interés nacional. Yo creo que hay una conclusión importante y positiva que hay que sacar de esto, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, con Roberto Álvarez, que es un hombre que hizo negocios, se formó, ha vivido y trabajado en los Estados Unidos, puede perfectamente coordinar para que el programa Global Entry pueda funcionar para los ciudadanos dominicanos. Exactamente. Porque me decía Katia Miguelina Jiménez que Global Entry opera para ciudadanos de diferentes países de América Latina, incluyendo los de Colombia. Exactamente. Que es un programa en el que se asegura la seriedad, la solvencia de la persona, pagan un dinero y tienen facilidad para entrar sin ese riguroso chequeo en los Estados Unidos. Exactamente. Que es muy parecido a lo de Global Entry, pero sin el tema de soberanía. Correcto. Y eso sería viable, aceptable, pero no introducir un acuerdo con pretextos baladíes como, por ejemplo, eso de facilitar evitar las colas y incrementar el turismo, cosa que no es cierto, eso no es verdad, eso es una ilusión lo que se nos está vendiendo para aprobar ese acuerdo. Pero me llama la atención que todos los aeropuertos, incluyendo Aerodón y los aeropuertos que tiene, que son 5, más Punta Cana y cualquier otro interesado y que tenga un aeropuerto aquí, le gustaría tener el Global Entry. El preautorización. Exacto. ¿Verdad? Claro, pero son personas, reitero. Porque es negocio, de todo modo. Es negocio, pero para ellos, para los propietarios de los aeropuertos. Pero yo te digo, bueno, ¿y el resto del país qué? ¿A qué costo? Entonces, recuérdate, Fausto, que los grandes capitales, no piensan en estos aspectos de soberanía. El capital multinacional no conoce fronteras ni fronteras. No, así no. Bien, muchas gracias a Yotin Curi David, que es abogado, jurista, fue miembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana. ¿Estás ahora dedicado a la labor privada? ¿Qué tiene? ¿Una oficina, servicios, asesoría? ¿Qué haces? Bueno, me he vuelto a dedicar al ejercicio privado, que realmente me gusta mucho más, me siento mucho mejor que en la labor jurisdiccional, pero haber sido juez también fue una gran experiencia, me dio otra perspectiva diferente de la profesión, muy enriquecedora, pero definitivamente estoy en lo que me gusta y en lo que hacía antes de ser juez, que es el ejercicio profesional. Qué bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues me alegra que hayamos tenido esta conversación, me alegra conocer que está incorporado al servicio profesional. Gracias. Luego de haber pasado esa experiencia, y te deseamos éxito. Muchas gracias, Yotin, por acompañarnos en este diálogo, y muchas gracias a ustedes igualmente también por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.